Ya desde hace años el cine está repleto de superhéroes. Son los más grandes blockbusters, son las historias más esperadas. Y es imposible no estar hablando todo el tiempo de estas historias superheroicas porque semana tras semana salen nuevas historias. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Y por eso cada vez la gente está más interesada en ver historias diferentes de sus superhéroes favoritos. Ya no bastan nada más las películas de origen ni las aventuras de acción. La gente quiere conocer otra faceta de sus héroes favoritos. Puerco araña, al mal ataca con su telaraña. Por eso también cada vez más hay diferentes adaptaciones de otro tipo de cómics de superhéroes que se alejan del estereotipo de Marvel y DC. Aunque por lo general cuando este es el caso, siempre se busca que haya una deconstrucción del género superheroico, en donde más bien se critica o se analiza cuáles son los convencionalismos del género y de los superhéroes para hacer otro tipo de análisis y comentarios sociales. Y eso creo que explica bastante bien el éxito que han tenido cosas como The Boys, Watchmen o incluso The Umbrella Academy. I heard a rumor. You punched yourself in the face. Pero gracias a Netflix, Amazon y CW, que nos han presentado historias bastante interesantes con Invincible, Jupiter's Legacy y Superman and Lois, ya no solamente están hablando del género de superhéroe o lo que hace a los superhéroes ser superhéroes. Más bien, ahora tienen opiniones bastante interesantes sobre una de las figuras que representan estos héroes, que se da por sentado y que muchas veces no vemos o no entendemos bien. Y es esta idea de que los héroes son grandes papis. De verdad, la figura de los superhéroes está construida como un guía, padre, salvador y a veces hasta Dios. Así que por eso hoy les quiero contar qué opiniones tienen esas tres series sobre la paternidad tóxica y cómo se relaciona con los superhéroes y sus problemas con los papis. Todos los superhéroes del mundo tienen un montón de problemas con sus papis. Principalmente porque la mayoría son huérfanos. Pero no solo es eso. ¿Ni siquiera tengo mamá? ¡Nosotros tampoco! En realidad, en todas y cada una de las grandes historias épicas de los mitos y leyendas, la figura del padre como un guía salvador que provee conocimientos e inspiración está presente. Joseph Campbell, en su libro del viaje del héroe, de hecho tiene un apartado en donde dice que una de las etapas más importantes de los protagonistas de las historias épicas es justamente la reconciliación con el padre, en donde se tienen que enfrentar a una figura de autoridad que de alguna manera tiene poder sobre ellos, y ya sea para enfrentarlo y derrotarlo o para reconciliarse con él y tomar inspiración y sabiduría, es uno de los momentos más centrales de las historias porque es el momento en donde el héroe pasa de ser un simple mortal a cumplir su destino. Así que desde tiempos inmemorables hay un montón de historias que ponen a un protagonista masculino que tiene que relacionarse con su padre o convertirse él mismo en un padre para poder llegar y cumplir su destino de ser un héroe. Por lo que creo que podemos sacar bastantes conclusiones sobre cómo se ve la paternidad y cómo influye en la masculinidad dentro de la cultura que nosotros consumimos. El macho. Y justamente me parece que los superhéroes son un ejemplo clarísimo de esto, porque ellos son los que han marcado el tipo de masculinidad correcta que deben llevar los estadounidenses desde hace mucho tiempo. Sí, Drax. Tengo un pene. ¡Ja! Gracias. Y no está nada mal. Casi todos los superhéroes están modelados de acuerdo a lo que significaba ser un hombre ideal gringo. Fuertes, valientes, inteligentes, sabios. Y durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Superman, Batman, el Capitán América y Capitán Marvel estaban diseñados para mostrar la valentía de los fuertes soldados que luchaban contra las fuerzas del mal. Y pues miren, en esas épocas eran tiempos complicados. Realmente nadie tenía oportunidad de imponer ideologías de género ni nada por el estilo. Al menos hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, en donde el gobierno estadounidense de verdad se obsesionó con regresar a un status quo
estuvo basado en el género, en donde obligaba a las mujeres a seguir su rol de ama de casa y madres e invitaba a los hombres a seguir siendo fuertes, valerosos y proveedores de su familia. Y también tenían la responsabilidad de enseñarle a sus hijos a ser hombres de verdad. 1945. Llega la paz y Montgomery Burns despide a su personal femenino. Por eso, a principios de los 50 también surgieron grandes personalidades como Hugh Hefner y su revista Playboy, en donde marcaban exactamente cómo era el hombre ideal estadounidense. Tenía que ser fuerte, inteligente, tener un buen trabajo, un cabello corto. Y lo más importante es que no debía dejar que ninguna mujer pusiera sus garras en él para jalarlo al matrimonio. Hasta que él estuviera listo para convertirse en una figura paternal, sabia y buena que pudiera enseñarle a los niños a convertirse en hombres. Roscoe dirige esta fundidora y nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer mejor. ¡No me haces! Y los cómics fueron un gran recurso para seguir vendiendo esa ideología. En los cómics de repente aparecían cosas como la boda de Capitán Marvel, en donde literalmente una bruja lo engaña para pensar que se va a casar con ella. Pero su único objetivo es hacerlo un esposo para que ella pueda irse a hacer cosas de bruja. Literalmente. He vencido. Una vez que me case con el Capitán Marvel, estaré segura. Aún si se entera de que yo soy una bruja, un esposo jamás puede testificar en contra de su esposa y lo haré comprarse un traje sastre y conseguir un empleo. Tomaré todo su salario y haré que se quede en casa toda la noche mientras yo voy a hacer cosas de bruja. Un mundo sin el Capitán Marvel es un mundo seguro para las brujas. ¡Holy moly! Y historias como esas también aparecen en los cómics de Batman y Superman de la época, porque pues ya no tenían nazis que combatir, entonces su peor enemigo es una mujer que los va a obligar a casarse y a obstaculizar su vida superheroica con responsabilidad emocional. ¡Ay, no! Y luego dicen que cosas de género como la masculinidad no se enseña ni se replica, sino que es biología. Poner a tu familia en riesgo para que revivas tus días de gloria es algo muy malo. Revivirlos creo que es mejor que negar que pasaron. Sí pasaron. Pero nuestra familia es lo que pasa ahora, Bob. De hecho, durante gran parte de la historia de los cómics, los superhéroes solamente muestran una verdadera camaradería y compañerismo entre ellos, los héroes masculinos, obviamente. Lo que prioriza de esta manera no solo el protagonismo de los héroes masculinos, sino también la idea de que solo los hombres entienden los problemas de otros hombres. Y si se preguntan dónde están las mujeres, están siendo bonitas madres que les dan apoyo emocional a sus hijitos o intereses amorosos que siempre son damiselas en peligro. Las mujeres en los cómics de personajes masculinos no tienen ningún tipo de agencia o protagonismo porque pues Pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Estas ideas de hecho están presentes en el libro escrito por Robert Hewitt y John Shelton Lawrence llamado The American Monomyth. En su libro dicen que Estados Unidos construyó su propio viaje del héroe Joseph Campbell, pero con juegos de azar y hombres en spandex. Y que básicamente es el reverso de lo que nosotros conocemos como el mito del héroe. En el monomito estadounidense, un pequeño pueblo o una ciudad apacible está en peligro porque se ve amenazado por un mal muy grande, un mal que supera todas las fuerzas de las instituciones conocidas, por lo que debe llegar un héroe, hombre por supuesto, a defenderlo de todo el mal y luego regresar al anonimato. How'd you do that? Just adrenaline, I guess. No, yesterday you didn't have a scratch on you, and
El libro de American Monomyth de verdad es muy interesante porque sí hablan de cómo las políticas de género que implementó Estados Unidos en la Segunda Guerra empezaron a crear historias que se basaran enteramente en la lucha de un hombre para salvar al mundo. Y como los superhéroes siempre han sido vistos como esta grande representación de lo que es la perfección humana, pues entonces los superhéroes también se convirtieron en el epítome de la masculinidad. Y de verdad, para Estados Unidos, que los hombres se adhirieran a los estándares de masculinidad que proclamaban era súper importante. Por eso el periodo de los 60 y los 70 fue un periodo tan disruptivo, porque madre de Dios, los hombres se dejaban el cabello largo. Ese cabello salvaje, rebelde, me reveló un nuevo mundo de cambio y búsqueda. Un mundo que tenía las puertas abiertas para las mujeres como yo. Pero pues, ¿de dónde van a sacar estos superhéroes el coraje y la inspiración para convertirse en hombres y por lo tanto en héroes? ¿Quién les va a enseñar lo que es correcto, justo y bueno? Pues obviamente tiene que ser otro hombre, porque solo entre hombres se entienden. ¿Y quién mejor entonces que sus papis? Porque pues ya saben, los hombres necesitan una figura paterna sí o sí, porque si no se vuelven raritos. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. De esta manera, todos y cada uno de los superhéroes que hemos visto en pantalla tiene una relación muy especial con sus padres, ya sea porque se fueron y tratan de honrar su memoria, como en el caso de Batman, o literalmente cuando buscan su auxilio y consejo en su momento más bajo, como Christopher Reeve en Superman 2, que va a pedirle consejo a Jor-El y termina convirtiéndose en Jesucristo por alguna razón. The son becomes the father becomes the son. Incluso todos los héroes del MCU están obsesionados con la relación con sus papis. Star-Lord miente sobre su padre toda la vida y luego debe aceptar que no era tan bueno como se lo imaginaba. Pero pues eso no importa, porque en Yondu había tenido la figura paternal que necesitaba para ser un héroe. Tal vez él fuera tu padre, muchacho, pero yo fui quien te crió. Thor también debe reconciliarse con la idea de que Odín es un viejito imperialista y colonial que hizo su reino a base de sangre y muerte. Y Tony empieza de verdad su desarrollo como superhéroe cuando descubre que su papá sí lo quería. What is and always will be my greatest creation is you. Y antes de morir, por supuesto, vemos a Tony convertido en un buen padre, reforzando la idea que se había presentado en el monomito estadounidense de que los héroes al final también se vuelven guías y fuentes de sabiduría. Te amo 3 millones. La razón por la que hay una figura paternal tan presente en todas las historias superheroicas es simplemente porque siempre se ha visto la figura del hombre como una fuente de sabiduría, consejo y solución de conflictos. Y pues como solo los hombres pueden entender cosas de hombres, como lo es salvar el mundo, los padres juegan una figura primordial para los superhéroes, pues ellos son la base en la que cimentan todo su sistema de valores y su moralidad. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto nunca pasa con las mujeres, aun cuando tengan relaciones paternales en pantalla. Si se fijan, Gamora y Nebula, cuyo padre es Thanos, el papi de todos los papis, tiene más bien una relación confrontativa y traumática con él. Y a Hope, the Ant-Man, no le inspira la idea de que su madre haya sido una superheroína, sino que simplemente espera a que Hank Pym le dé permiso de serlo. Lo que nos da a entender que aún en las superheroínas, la figura materna no puede jugar un rol de inspiración, consejo, sabiduría, porque ellas al final de cuentas nada más son damiselas en peligro o soportes emocionales. Y por tanto las relaciones que tienen las hijas con sus padres tienen que ser súper combativas y confrontativas, simplemente porque no se entienden, o de sumisión y aceptación. Tal vez sea tiempo de terminarlo. Esperé mucho tiempo. ¿Esperaste mucho tiempo exactamente para qué, hermana? O sea, ni porque tu mamá es Michelle Pfeiffer vas a inspirarte en ella para ser tu propia superheroína. ¿De verdad tienes que esperar a que tu papá te dé permiso a pesar de que tú entrenaste a Scott Lang? Amiga, date cuenta.
Y estas ideas se repiten una y otra vez en todas las películas de superhéroes y nosotros simplemente no los cuestionamos. Un superhéroe debe volverse fuerte para salvar al mundo, debe tener un código moral, debe ser estoico y esos valores solo los puede aprender gracias a las enseñanzas de su padre. ¿Padre? Pero, ¿qué pasaría si esas enseñanzas no son precisamente buenas? ¿Qué tal que lo que les está enseñando su padre en realidad son enseñanzas súper nocivas y tóxicas que aprendieron ellos mismos de su padre y que ahora quieren replicar con sus hijos? ¿Qué tal que esas enseñanzas simplemente tienen la idea de yo soy así y por lo tanto tú tienes que ser así? Bueno, eso es justamente lo que se pregunta Invincible me pareció una serie pero tan especial porque creo que están preparando todo para hacer un estudio sobre cómo la masculinidad tóxica y la obsesión porque el hijo aprenda a ser un verdadero hombre tomando como credo todo lo que dice su padre. Esta serie no busca hacer una deconstrucción superheroica. Mark o Invincible intenta llevar sus deberes adolescentes y superheroicos como cualquier otro héroe que hemos visto antes. Sin embargo, esa normalidad y su habilidad para recibir golpizas episodio tras episodio es un gran contraste con Omni-Man, la versión de Superman que hizo el escritor Robert Kirkman y que también es el padre de Mark. Te será difícil relajarte. Es como orinarse en los pantalones a propósito. ¿Qué? Él, desde el primer momento, le dice que sus poderes traen nuevas responsabilidades. Y aunque en un principio nos hacen creer que se refiere al peso de cargar con tanto poder, en realidad se refiere a las actividades culturales que tiene que cumplir los Viltrumitas, las cuales se basan en convertirse en el más fuerte y derrotar a todos aquellos considerados débiles o que no se adecúan a los estándares del planeta Viltrum. A nuestros oficiales de mayor confianza se les asignaron planetas para que los debilitaran. Yo fui uno de los afortunados. Por eso el final del episodio es súper fuerte. No solo porque de verdad Omni-Man le mete una paliza a Mark en la forma más violenta posible, sino porque esa pelea realmente no se siente como una pelea. Se siente como una lección, una enseñanza de lo que debe ser y hacer Mark dado su estatus viltrumita y cómo debe dejar atrás todas las enseñanzas débiles que recibió en la Tierra. Porque al final del día su verdadero objetivo debe ser convertirse en alguien como Omni-Man. Hice mal en prepararte como un humano. Debí prepararte mejor, enseñarte más. Tu vida ha sido fácil y sin dolor. Esa frase, junto con la que dice Omni-Man de que en realidad él ama a su esposa como una mascota, me parecen los ejemplos más claros de cómo Omni-Man ve la educación que recibió de Debbie, su madre, como un ejemplo de por qué Mark es tan inútil y tan mazapán. Y lo veo como un problema que Omni-Man, obviamente el hombre, debe corregir para que Mark se convierta en hombre. Fue tu culpa. Tu resistencia contra lo inevitable mató a esa gente. ¿Cuántos más deben morir, Mark? Es tu decisión. Y de verdad me gusta mucho que entre los cambios que Amazon hizo sobre el cómic, le dieran un mayor protagonismo y agencia justamente a la mamá de Mark, Debbie. En la serie ella sí escucha lo que Omni-Man le dice a Mark. Y cuando Mark recibe sus superpoderes, Debbie es la primera en denunciar la masculinidad tóxica que le está saltando a Mark dado su nuevo estatus superheroico. Entra ahora mismo. Oblígame. ¿Eso te hace sentir fuerte? ¿Saber que no puedo obligarte físicamente es lo que necesitas? Y prepárense porque en los cómics la historia está encaminada a decirnos precisamente por qué las ideas de Omni-Man están equivocadas y si de alguna manera se pueden desaprender y se pueden redimir. Me parece cool que en este momento de la serie parece que Mark está encaminado a reconciliar la idea que tiene de su padre con lo que en realidad es y que busque nuevos mentores que le enseñen nuevas masculinidades. Quiero ser como tú. Lo serás, hijo. Lo serás. La serie de Netflix de Jupiter's Legacy es otro show que de hecho creo que va un poco más allá, ya que se cuestiona la figura del padre no solo como inspiración para sus hijos, sino que también cuestiona la figura del padre que romantizamos con nuestros líderes políticos. Esta serie básicamente trata sobre The Utopian y las aventuras de su unión superheroica. Y básicamente nos cuentan cómo recibieron sus superpoderes y por qué The Utopian, el Superman de este universo, se adhiere a un código súper estricto de valores morales.
ya que literalmente están relacionando ese código o la presencia de The Utopian con la restauración estadounidense que empezaron a tener desde finales de los 30 y que alcanzó su máximo en los 50. Servicio, compasión, piedad. Vivimos bajo esas palabras. Es nuestro código. Es lo más importante que existe. La serie me gustó porque todos alrededor de The Utopian le dicen que el código está fallando y que ya no encaja en la compleja vida que tenemos. Y realmente nunca vemos los logros que Utopian ha tenido gracias a su código moral. Lo que sí vemos es como antes de convertirse en este héroe, descubre que su padre era un empresario estafador que despojó a la gente no solo de sus trabajos, sino también de su dinero para salvar a su compañía. Así que cuando muere, Utopian decide encontrar una nueva identidad que logre subsanar los pecados de su padre y por lo tanto que se convierta en un buen hombre. Y aquí de hecho critican otro mito estadounidense, como la idea de que los hombres se hacen solos. De verdad es muy interesante ver el camino de The Utopian en la serie, porque me parece una clara muestra de la crisis de masculinidad que pueden llegar a tener los hombres cuando descubren que sus figuras paternas no son lo que esperaban, o no se adhieren a los estándares que ellos mismos les enseñaron. Y en su caso, la solución que encuentra es imponer su presencia como líder superheroico para entonces marcar un camino que sea verdaderamente bueno y honrado. A pesar de que en realidad su estricto código ha dañado muchísimo a su familia y lo ha alejado por completo de la realidad, convirtiéndolo en una figura represora que de verdad no ve a las personas detrás de los superhéroes y que lo único que busca es que todo el mundo tenga la misma ideología que él quiere enseñarles. Y todo simplemente para alejarse de la figura rota que tiene de su padre. Pero eso no muestra al mundo como en realidad es, y como la mayoría de las personas lo habitan, en escala de grises. También es una gran crítica al superhéroe estoico que todo lo puede y todo lo resuelve. Y más bien nos muestran las consecuencias de querer ser simplemente una figura que inspira y construye el camino de la rectitud hacia una sociedad perfecta. Porque pues al final del día esas ideas no nacen de un ser perfecto, no nacen de un dios. La serie nos dice que todas esas ideas vienen de ideologías, opiniones, visiones. Y que aunque hayan funcionado en una época determinada, no quiere decir que sigan funcionando para siempre. Especialmente cuando hay nuevas ideas, nuevas formas de ver la masculinidad y nuevas formas de ser hombre. Me he aferrado mucho a él. Necesito hablar más, necesito escuchar más. The Utopian simplemente está luchando contra el cambio y contra las necesidades de la humanidad para imponer su rectitud y su figura. Y simplemente termina dañando más de lo que ayuda. Y sí, es una clara crítica a estos padres que no son responsables emocionalmente con su familia ni con nadie, pero que todo mundo los tiene en un gran estima porque son muy trabajadores o porque tienen mucha apreciación de la sociedad en la que viven. Pero pues al final del día lo único que terminan haciendo es dañar la psique y el autoestima de aquellos que tienen el peso de heredar ese legado. Es Brandon. ¿Qué sucede? ¿Él está bien? Temo que lo estoy perdiendo. Tanto The Utopian como Omni-Man tienen estándares bien específicos de lo que quieren que sus hijos sean. Y cuando no cumplen esas expectativas, Utopian, por ejemplo, simplemente se frustra y castiga a sus hijos hasta que se cuadran por el camino del bien. Papá, es una estupidez. ¿Qué no ves lo que los supervillanos están haciendo? Quédate a trabajar. Casi un contraste perfecto a Omni-Man y The Utopian lo encontramos curiosamente en Superman en la serie de Superman and Lois. Me parece sumamente interesante no solo que en este show Superman tenga hijos, sino que haga con Lois un equipo muy bueno para intentar hacer que su familia se acerque más, mientras Clark lidia con la crisis de la mediana edad, su cansancio como superhéroe y la muerte de Martha. Y es que por primera vez en esta serie le permiten a Superman hablar y expresar que tiene una vida más allá de ser un superhéroe. Y aunque sí te plantean a través del General Lane la idea de que cualquier momento en el que Superman esté intentando ayudar a sus hijos a entrenar para un partido de fútbol o cosechando maíz para la kermés de la ciudad en Smallville es un momento en el que se están perdiendo vidas, también te dicen que Clark está consciente de su poder y la responsabilidad
responsabilidades que eso implica. Pero eso no quiere decir que no va a tener responsabilidad emocional con su familia y la gente que ama. My point was to help them see the life and death stakes of your job. My job is I'm their dad. That's my job. Y la verdad me parece una manera mucho más sana de ver a los superhéroes, porque ya no vemos a este Superman como esta máquina que tiene que salvar el mundo una y otra vez, o como este Dios que tiene que ser el epítome de la sabiduría y la guía para todo el mundo. Él creció como humano y tuvo la oportunidad de tener una vida en la Tierra. Y aunque sí habla de que en un principio, cuando era joven, él creía que su ser kryptoniano era un símbolo de que estaba destinado a algo mucho más grande, él ha aprendido también a apreciar las pequeñas cosas de la vida y cuidar lo que ama. Porque al final del día es una persona con sentimientos. So what I had to do, more than anything, was earn their trust. Prove to them that no matter what, I would never use my powers to hurt them. 20 years later, every time I use my powers, that trust is tested. Every time. Y entonces, además de presentarnos un nuevo tipo de masculinidad en donde les dan permiso a los superhéroes de ser un poco más sensibles, le dan también mayor autonomía a los seres humanos y a la idea de que Superman no tiene que estar ayudando todos los incendios que pasan en todo el mundo, porque pues existen los bomberos e instituciones que pueden lidiar con esas pequeñas crisis. Y la verdad, sí me parece muy bonito que él sí intenta ser un buen padre para sus hijos y no trata de presionarlos para que se conviertan en sus sucesores, ni les mete la idea de que son especiales por sus poderes. Él intenta enseñarles, pero respetando su individualidad, y lo hace desde el cariño e intentando estar presente para ellos. Y lo mejor de todo es que Clark está consciente que sus hijos son diferentes a él y que por lo tanto no significa que ellos se vayan a convertir en el nuevo Superman. ¡Gracias, espíritus del cielo! Quitándole esas visiones súper paternalistas de que Superman tiene que ser padre, guía y Dios para los humanos, la serie nos está presentando a un nuevo Clark Kent que sí sigue siendo superhéroe, pero que aparte también es un buen padre. Y es tan buen padre que está criando hijos que son solidarios entre ellos, que se ayudan y que pueden solucionar sus problemas solos. That anger you felt that made you want to use your powers the way you did tonight, I have those feelings too. You? Yes, but I keep them in check. Entonces sí, todos los superhéroes de toda la historia durante todo el tiempo han tenido problemas con sus papis y bastantes obsesiones con ellos. Pero pues me da mucho gusto que ya se estén empezando a cuestionar estas ideas que están tan presentes en el género superheroico. Porque además de todo creo que están presentando nuevas masculinidades, nuevas formas de ser guías y nuevas formas de ser padres. Al mismo tiempo en el que nos dicen cómo ciertas actitudes tóxicas se transmiten y dañan a la familia. Y la verdad, creo que ese es un cambio bastante necesario en el género de los superhéroes. ¿Papá? Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Ustedes díganme, cuéntenme, ¿qué opinan de los super problemas con los papis que tienen todos nuestros superhéroes? Si quieren comentarios más profundos sobre Jupiter's Legacy, si deberían verla o no, en Go Down con mis amigos Nepal, Clara Badela y el Monitor Geek hablamos largo y tendido de la serie, así como de otras cositas bastante interesantes que seguramente no se van a querer perder, así que no se olviden de verlo. De nuevo, muchas gracias por ver mi contenido y si ustedes quieren ayudarme de alguna forma, lo pueden hacer apretando ese botón de suscripción, poniendo la campanita, dándole like y compartiendo este video con quien más confianza le tengan. Yo soy Becca Salas, me encuentran en todos lados como Becca Salas y nos vemos la próxima.